En el corazón de África Occidental, en el siglo XIX, existió un reino tan feroz que su nombre resonaba como un trueno, Dahomey. Este no era un lugar común. Sus reyes no soñaban con la paz, sino con la expansión. Su cultura vibraba con tambores de guerra, y su economía, aunque oscura, dependía del comercio transatlántico de esclavos. Sin embargo, lo que hacía a Dahomey verdaderamente único era su arma secreta. Un ejército exclusivamente femenino, conocido por los europeos como las Amazonas, y por su pueblo como las Mino, o nuestras madres. Entre ellas, una figura destacó por encima de todas: Sedona Hombe, una adolescente que con apenas 15 o 16 años comandó a 6.000 de estas guerreras de élite. Esta es su historia. Una saga de valentía, estrategia y rebeldía que el tiempo casi borró, pero que hoy resurge para inspirarnos. Para entender a Sedona Hombe, primero hay que conocer el mundo que la moldeó. Dahomey, ubicado en lo que hoy es Benín, era un reino obsesionado con el crecimiento. Los reyes tenían una misión clara: expandir el territorio a toda costa. Esto significaba guerras constantes contra potencias como el Imperio Oyo, un coloso regional. Pero las batallas interminables y el comercio de esclavos, que exigía un suministro constante de cautivos, dejaron al reino con una crisis devastadora: la escasez de hombres para luchar. En el siglo XVII, el rey Wegbaja ideó una solución audaz. Creó un grupo de mujeres cazadoras de elefantes, las Beto, que no eran soldados, pero cuya destreza las convirtió en leyendas. Décadas después, en la década de 1720, el rey Agaja dio un paso más allá. Transformó a estas mujeres en una unidad formal de guardaespaldas armadas con mosquetes para proteger el palacio. Este fue el germen de las Mino, un ejército que cambiaría la historia. Bajo el reinado de Gesso, que comenzó en 1818, las Mino se convirtieron en una fuerza imparable. Gesso invirtió recursos inmensos en ellas, pasando de ser una guardia ceremonial a un ejército permanente de élite. Las Mino reclutaban niñas desde los 8 años. Algunas se unían voluntariamente, buscando prestigio. Otras eran cautivas, obligadas a demostrar lealtad mediante un entrenamiento brutal. Sorprendentemente, algunas llegaban enviadas por sus propios padres o esposos, quienes las consideraban demasiado agresivas. En el ejército, esa ferocidad encontraba su lugar. Una vez que una mujer se convertía en Mino, su vida anterior desaparecía. Eran consideradas esposas del rey, un título que les otorgaba prestigio, pero también les imponía celibato. Su existencia se centraba en un entrenamiento implacable. No eran solo soldados, eran ricas, influyentes y tenían voz en el Gran Consejo, ayudando a decidir el destino del reino. Su canto de guerra reflejaba su transformación. Como el herrero toma una barra de hierro y la moldea con fuego, así hemos cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos mujeres, somos hombres. En este mundo nació Sedona Hombe, alrededor de 1835. La historia rara vez guarda detalles sobre las mujeres de esta época, y Sedona Hombe no es la excepción. Lo que sabemos es que se unió a las Mino siendo niña y demostró ser una prodigio. Mientras otras niñas de su edad realizaban tareas cotidianas, ella aprendía el arte de la guerra. No solo lo aprendió, lo dominó. Su instinto para la estrategia y su carisma natural la hacían destacar. En un ejército donde la edad era sinónimo de autoridad, ella rompió todas las reglas. Para 1851, con solo 16 años, Sedona Hombe logró lo impensable. Fue nombrada general de las Mino, liderando hasta 6.000 de las guerreras más temidas de África. Este ascenso vertiginoso no solo era un testimonio de su talento, sino también de su presencia imponente. Una imagen de ella, dibujada en 1851 por el comandante naval británico Frederick Forbes, la muestra como una joven poderosa, sosteniendo un mosquete en una mano y en la otra una cabeza cortada. La imagen es impactante, pero refleja su realidad. Forbes, que visitó Dahomey para negociar el fin del comercio de esclavos, quedó asombrado por la disciplina y el poder de las Amazonas. Comandar un ejército como este requería más que habilidad. Se necesitaba un aura, una presencia que inspirara obediencia en veteranas mucho mayores. Sedona Hombe la tenía. Se decía que era implacable, no solo con sus enemigos, sino también con sus propios soldados. Sabía que la reputación de invencibilidad de las Mino era su mayor arma, y estaba dispuesta a todo para protegerla. Bajo el mando de Sedona Hombe, las Mino se convirtieron en la fuerza más letal del ejército de Dahomey.
Su entrenamiento no era un simple campamento militar, era una forja humana diseñada para eliminar el miedo y crear armas vivientes. Las reclutas enfrentaban pruebas inimaginables. Debían asaltar fortalezas simuladas rodeadas de espinas de acacia, aprendiendo a ignorar el dolor. Eran enviadas a la selva durante días con solo un machete para sobrevivir. Practicaban lucha cuerpo a cuerpo, dominaban un arsenal de armas y se especializaban en tácticas únicas. El ejército tenía unidades especializadas. Las Gbeto, las cazadoras originales, seguían siendo temidas. Las Gulowento, las francotiradoras, superaban a los hombres en precisión. Pero las más aterradoras eran las Nowento, las segadoras, armadas con una espada de 1 metro de largo, afilada como una navaja, capaz de decapitar a un hombre de un solo golpe. Sedong Hongbe dominaba todas estas armas, pero su mayor fortaleza era su mente. Diseñó tácticas basadas en la velocidad, la sorpresa y la guerra psicológica. Las Mino atacaban al amanecer, lanzando gritos de guerra que destrozaban la moral enemiga antes de que comenzara la batalla. En 1851, Dahomey enfrentó un momento crítico. El rey Gesso estaba bajo presión británica para abandonar el comercio de esclavos, la base de su economía. Al mismo tiempo, el reino rival de Egba, protegido en la ciudad fortificada de Abeokuta, se convertía en una amenaza. Abeokuta era un refugio para quienes escapaban de las redadas de esclavos de Dahomey y contaba con el apoyo británico. Gesso decidió aplastar a sus rivales con un ataque masivo y eligió a Sedong Hongbe, su general de 16 años, para liderar a las 6.000 amazonas. El 3 de marzo de 1851, la batalla comenzó. Sedong Hongbe guió a sus guerreras en un asalto frenético contra Abeokuta. Los relatos desde el interior de la ciudad describen una escena de puro terror. Las amazonas avanzaban con una determinación implacable, ignorando balas y flechas. Eran tan feroces que usaban los cuerpos de sus compañeras caídas como escalones para intentar trepar los muros. Sedong Hongbe estaba en el centro de la tormenta, un torbellino de violencia que impulsaba a sus soldados. Pero el coraje no siempre basta. Los Egba luchaban por sus hogares, y las murallas de Abeokuta eran inexpugnables. Tras horas de combate salvaje, el ataque fracasó. Sedong Hongbe tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó la retirada. El ejército regresó derrotado, habiendo perdido miles de vidas. La mito de la invencibilidad de las Mino se desvaneció, y para su joven general fue un fracaso público devastador. La derrota en Abeokuta tuvo consecuencias enormes. Gesso quedó debilitado, y los británicos aprovecharon para imponer un bloqueo naval que asfixió el comercio de esclavos. Bajo presión, Gesso firmó un tratado prometiendo abolir la esclavitud. Aquí, la historia de Sedong Hongbe da un giro inesperado y fascinante. Aunque los registros históricos son escasos, algunas fuentes sugieren que hizo algo extraordinario. Lideró una rebelión contra su propio rey. La razón, al parecer, era su furia ante la hipocresía de Gesso. Mientras él negociaba el fin de la esclavitud, enviaba a sus amazonas a morir en guerras para capturar más esclavos. Si esta rebelión ocurrió, transforma por completo su legado. Sedong Hongbe no era solo una soldado leal, era una líder con conciencia, dispuesta a arriesgarlo todo para desafiar a su rey. Tal vez reconoció que las redadas interminables estaban destruyendo Dahomey desde dentro. La rebelión, si existió, fue aplastada. El poder del rey era absoluto. Pero el acto en sí es asombroso. Sedong Hongbe demostró que era más que un arma al servicio del rey, era una fuerza propia. Este acto de desafío la eleva de gran guerrera a figura histórica legendaria. Tras la supuesta rebelión, la historia de Sedong Hongbe se desvanece. Los registros no la mencionan en las guerras posteriores contra los franceses, que comenzaron en la década de 1890. Lo más probable es que muriera alrededor de 1860, con apenas 25 años. No sabemos si fue ejecutada por su rebeldía, cayó en otra batalla o simplemente se retiró. Su final es un misterio, pero su impacto perdura. Las Mino enfrentaron su capítulo final contra los franceses en las guerras franco-dahomeyanas. Armadas con mosquetes y machetes, cargaron contra ametralladoras modernas con un valor suicida. Una historia, probablemente legendaria, cuenta que una amazona decapitó a un jefe protegido por los franceses y llevó su cabeza al rey, envuelta en la bandera francesa. Pero el coraje no pudo contra la tecnología. En 1894 Dahomey cayó y los franceses disolvieron a las Mino,
poniendo fin a una tradición militar de siglos. Las sobrevivientes regresaron a un mundo que no tenía lugar para ellas. Sin embargo, su legado es imborrable. Las Mino rompieron todas las reglas sobre lo que las mujeres podían ser. Políticas, comandantes, protectoras que exigían respeto y temor. Hoy, su historia inspira películas y libros, llevando su fuerza a nuevas audiencias. La vida de Sedonghonbe es un testimonio de lo que una persona puede orar contra todo pronóstico. De niña soldado a general, de patriota a rebelde, fue producto de un sistema brutal, pero tuvo el valor de cuestionarlo. Su historia nos recuerda que los líderes más temidos y respetados a menudo son los que menos esperamos. Es un llamado a seguir explorando las historias ocultas que el tiempo ha enterrado, para que héroes como esta adolescente general nunca sean olvidados. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para descubrir más relatos fascinantes del pasado y deja un like para apoyar nuestro trabajo. ¿Qué parte de la vida de Sedonghonbe te impactó más? Cuéntanos en los comentarios.